Cuéntanos un poco qué sabor de boca te dejó el partido el otro día y el punto conseguido en el Hermanos Santuña. Bueno, buen sabor de boca, aunque al final siempre te queda ahí un poco el regusto de que, aunque ellos dirán que el resultado justo sería para ellos, después cuando analizas fríamente un poco el partido en casa, pues yo creo que en la primera parte fuimos bastante superiores a ellos, se nos anula un gol legal, hay un penalti clarísimo a Nelson que bueno, por inexperiencia o porque son jugadores jóvenes y no tienen esa ansia del gol, no se deja caer cuando lo empujan claramente, además que le perjudica después en la ejecución en la finalización. Y aparte de eso, bueno, pues tuvimos dos llegadas más con Evea, otra con Varela, tuvimos unas cuantas. Es verdad que Manfred saca en la primera parte dos manos muy buenas, pero bueno, es que el portero está para eso, para parar. y para eso tenemos un entrenador de porteros y un trabajo detrás de él. Y después en la segunda parte, aunque el partido se igualó un poco, yo creo que porque nosotros acusamos un poquitín el cansancio, si te pones a analizar, hay otras dos paradas de Manfred muy buenas y nosotros tenemos otras tres ocasiones bastante claras. Entonces, al final, en el cómputo general, en ocasiones, pues puedes decir que podíamos habernos llevado el partido. Pero bueno, podemos dar el punto por bueno. Yo te quería preguntar también por el gol que se le anula a Nelson, no sé si lo visteis vosotros claro desde ahí, porque bueno, luego viendo un vídeo parece que era claro, ¿no? Que era gol legal. Sí, bueno, el vídeo, desde donde yo estoy imposible verlo. A mí lo que me extraña, y sobre todo después cuando ves el vídeo, es que en línea está bien colocado, está, o sea, en línea, y si te fijas un poco en el vídeo, es que nada más al poco de tirar, ya levanta, ya está levantando. O sea, ya nos había pasado también en la primera parte, los mismos líneas no nos lo levantaron con tanta celeridad. Entonces, bueno, el gol sí que después se ve en el vídeo, que además no es por metros, ves bastante claro que entra bastante desde atrás. Pero bueno, es una pena y saber que podíamos haber llevado los 3 puntos gracias a esa acción. Lo que me imagino sí te deja orgulloso es eso, el papel del equipo, sobre todo en una de las plazas más complicadas de la tercera, ¿no? El Hermanos Santuña. Sí, y además porque ellos venían ahora de una dinámica de ir hacia arriba, venían con 2 partidos ganados consecutivamente, de hecho, o sea, ellos era el partido que yo creo que tenían un poco en la mente de ser el resurgir hacia arriba, porque bueno, hubiesen ganado a nosotros, hubiese sido el tercer partido consecutivo, ya se ponían cerca de arriba, entonces bueno, tiene doble mérito porque no nos hemos pillado en las horas bajas. Y me imagino que bueno, que también reforzará mucho la moral del grupo, bueno, de cara a lo que te queda, ¿no? Porque bueno, más allá de eso, de no haber podido conseguir la victoria, sé que el equipo pudo lograr algo más contra un favorito, uno de los favoritos al ascenso. Sí, porque bueno, era lo que habíamos comentado en jornadas anteriores, el equipo trabaja muy bien defensivamente a la hora del sacrificio del trabajo, pero bueno, encima no somos un equipo típico que nos metemos 11 bajo la lona y a lo que salga. En todos los partidos generamos ocasiones de gol. En cuanto seamos capaces de dominar un poquitín el área contraria en la definición, yo creo que los resultados todavía nos pueden ir acompañando un poco más.